Ya vamos a empezar a grabar. Sí, adelante. Lo bueno es que tú editas ahí todo. Sí, sí, la voy a editar. Bueno, primero que nada y por cuestiones de edición, ¿me regalas su nombre y su cargo? Sí, claro que sí, mi nombre es María del Rocío Figueroa Varela, soy doctora en psicología, profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit y actualmente coordino la maestría en estudios de género. Muy bien. Doctora, bueno, pues estábamos hablando previamente del tema del suicidio. Sí. Mañana se conmemora el Día Internacional de la Prevención. Nayarit ha sido uno de los estados en los que, pues lamentablemente, ha crecido la tasa Sí. de estos casos. Cuénteme un poquito, ¿cómo podemos detectar estas señales que nos mandan porque esto va de jóvenes hasta adultos, ahora es que no respeta edades, ¿no? Pero puede platicar un poquito al respecto. Bueno, los factores de riesgo, lo primero que tenemos que saber que el suicidio, o si tenemos que hablar como un fenómeno, ese es un fenómeno de salud pública, se llama, y este es un proceso, decimos que es de prevención, por eso es un fenómeno de salud pública, porque se puede prevenir. Y dependiendo de las edades va a ser la causalidad por la cual una persona decide quitarse la vida. Dependiendo de esta edades y las crisis o el contexto en el cual esté situada esta persona, van a darse una serie de causas y factores que se van a combinar para que una persona tenga una desesperanza tal, un sufrimiento intolerable ante alguna circunstancia que esté viviendo y que esto le lleve a pensar que la muerte de sí, su muerte propia, sea una única salida que tiene para resolver este sufrimiento. Entonces, si podemos ver que dependiendo de la edad de los que se esté dando esta conducta, vamos a tener diferentes causalidades. Y insisto, se combinan, no hay una sola. No podemos decir por A sucede el suicidio, sino hay una serie de factores de riesgo. Entre ellos, actualmente vamos a poder encontrar, riesgos y en general riesgos a la salud mental, porque está dentro de la salud pública considerada un riesgo en la salud mental. Se habla de que el mayor número de estos casos es entre jóvenes de entre 18 o 25 años. Con ellos, el tema de las redes sociales podría ser algún factor ahora que pues ya surgieron nuevos términos, ¿no? De bullying, de acoso, que se potencializa, ¿no? A través de estas redes. Bueno, justo la juventud tiene mayores conductas, mayor prevalencia de estas conductas, pero no debemos de olvidar a la niñez. La niñez nos está preocupando bastante porque en las infancias estamos viendo cada vez más avanzado la problemática. Y quiero también enfocarme porque resulta que la conducta suicida, nosotras y nosotros nos alarmamos por el hecho consumado, pero no nos hemos preguntado qué pasa antes del hecho consumado. Y este hecho consumado, esto es pensamientos suicidas, ideación suicida, atentados a la propia integridad física, suceden desde la adolescencia. Y entonces la letalidad se va incrementando hasta que se llega a un proceso. Esto que les comento es procesual, obviamente por la juventud en el que está ahorita, en un contexto en donde hay mayores elementos de las redes virtuales, de los medios, de las redes sociales, como se están estableciendo, van a tener mayor probabilidad de tener factores, le llamaban, que antes en el bullying, el asunto estaba en la escuela y quedaba en la escuela. Sí me llevaba el sufrimiento a casa, me lo llevaba, pero ya no estaba el proceso del bullying.
Pero ahora resulta que hay el bullying virtual, no nada más es en la escuela, ni con uno o dos personas que son las acosadoras, sino que se unen en las redes virtuales y se hace más grande esta comunidad que va haciendo que me sienta cada vez más desprotegida y desesperanzada de que vaya a haber una respuesta eficaz de mi parte para parar esto. Y esto hace que también vayamos teniendo otro tipo de relaciones, y en las relaciones de la juventud ahora están muy permeadas por este tipo de relaciones de la virtualidad y muchas distorsiones de la propia elementos que pueden estar en la virtualidad. No quiero decir que las redes sociales sean dañinas, sino el cómo se utilizan para estos fenómenos puede generar mucho sufrimiento para esta juventud. Entonces, esto sí ya lo podemos considerar como un factor de riesgo, pero hay factores protectores. Entonces, creo que como comunidad podemos hacer mucho más incrementando los factores protectores y que detengan el proceso de los factores de riesgo en los cuales están incidiendo. ¿Y cómo podríamos hacer precisamente eso, ¿no? Aumentar los factores protectores? Bueno, uno de los factores protectores es que tenemos que hablar sobre esta problemática. El suicidio mucho tiempo estuvo estigmatizado, mucho tiempo estuvo señalado como una problemática. De hecho, en mi profesión es muy común que las familias se sientan muy abrumadas cuando hay todo este proceso por la sensación de culpa de que no pudieron detectar a tiempo las señales de alarma, las señales de sufrimiento de la persona. Debo de decir algo, se calcula que, o al menos en la clínica, más o menos el 80% de las personas nos dicen de una forma u otra que hay señales de sufrimiento. Por lo tanto, uno de los factores protección es la escucha de las personas que tengo a mi alrededor, sin juzgar. Si yo me estoy diciendo me siento mal, me siento triste, me estoy sintiendo deprimida, me estoy sintiendo que no tengo salida, no encuentro respuesta, tendemos en muchas ocasiones como padres o madres de familia a decir, son chiquilladas, ay, yo me pasé lo mismo. Ay, bueno, ya no sucede, seguro que te vas a encontrar otra novia, otro novio que te va. Minimizamos el sufrimiento de eso. Entonces, uno de los factores protectores es la escucha de la problemática que nos están. Y eso necesitamos tener una apertura para familiar, de mi familia, no nada más cercana, sino también la extensa, para poder decir, aquí estoy, es una puerta abierta y podemos hablar de cualquier cosa sin juzgar la problemática que tienes. Y esto, cuando me empiezan a decir este sufrimiento y respetar esta sensación es la sensación de que tengo la puerta cerrada, no encuentro salida. Entonces decir, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y eso es cuando ya detectamos estas señales muy claras, que es cuando decimos, vamos con un experto o experta en salud mental. Pero podemos hacer como comunidad varias cosas. Una es fomentar el autocuidado desde la niñez, desde tener buenos sistemas de regulación emocional, cosas tan simples y tan sencillas como tener buenos hábitos Incluso de alimentación, de sueño, de descanso, de que los chicos y las chicas puedan encontrar, por ejemplo, límites en su inmersión en las redes sociales, que les vayamos enseñando, mira, esto no está, chica, esto, fíjate en esto otro, fíjate cómo están diciendo estos elementos, y esto va a ir haciendo que el chico y la chica vaya diciendo, bueno,
límites de autocuidado, es sí, en tu escuela sucede esto, tú puedes hacer esto otro, porque el chico y la chica lo van a vivir allá, no estamos allí, entonces esos son partes. Otro de los elementos como comunidad, como factores, es los grupos de apoyo que yo pueda crear en mi entorno, en mi comunidad. ¿A qué? Es decir, los grupos de apoyo referencia. Amistades. Yo tengo que estar viendo, verificando que tenga su equipo, cómo se lleva, con el equipo de trabajo, cómo se está, fomentar que se tenga un deporte, fomentar que tenga un sistema de recreación adecuado, incluso si las personas tienen alguna religión, tener contacto con eso porque se van a crear valores diferenciados y eso nos va a dar esa sensación de aceptación y de escucha. A lo mejor a mí no me va a decir todo, no esperen que me va a decir todo, pero a lo mejor alguien le va a decir algo y le va a compartir otra cosa. Y entonces así se van haciendo estas redes de apoyo. Y sobre todo, ¿no? Que dejarles claro que pueden confiar. Que pueden confiar. Entonces, ¿qué pueden decir? Bueno, a mi mamá no le voy a decir eso, pero, bueno, puedes ir con. En las escuelas se están haciendo muchas campañas para que se creen estos. No, no te voy a resolver tu ayuda, pero hay un área en donde puedes venir a ser escuchada o escuchada. Y también en muchos lugares se está estableciendo, bueno, hay muchas redes virtuales, así como la virtualidad, o sea, es un factor de riesgo, hay factores de protectores a través de las redes virtuales. Hay factores en donde nos dicen, bueno, vamos a escuchar podcasts sobre esto, vamos a escuchar TikToks que nos hablan sobre si te sientes desesperanzada, desesperanzado, hay salidas, hay medios de resolver esta problemática y eso nos va dando también estos elementos de socialización también positiva, porque tenemos que manejar estos procesos y podemos encontrar allí líneas de atención, líneas de la vida, atención. En la universidad tenemos varios elementos en donde podemos tener atención gratuita. Entonces, podemos encontrar. Y si yo como padre, madre, docente, educador o persona interesada en esta problemática, pues yo voy a difundir, mira, aquí están en hay estos elementos. Ahorita estamos haciendo una investigación en conjunto con el CICESE y al finalizar la investigación le estamos diciendo, mira, aquí hay todos estos páginas, hay todos estos procesos, en la UNAM se atienden también y te dan, por eso la virtualidad también es buena, porque le llamamos los tips, te dan tips de si te sientes así, haz esto. Por lo tanto, si alguien me dice, tengo ganas de morir, no juzgarle, porque ese es su sentimiento en ese momento, pero le podemos decir, bueno, a veces es necesario hablar sobre ello. Y si quieres hablar sobre ello, habla conmigo. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Para qué? ¿Qué crees que resolverías? ¿Cómo saldría? Sin juzgarle, más que tratando de entender qué es lo que está pasando, para que esta persona diga, es mejor que mi existencia ya termine. Ay, qué difícil, ¿verdad? Sí. Oye, doctora, y por el otro lado, cuando una familia ya está en esta etapa de duelo, que lamentablemente no vimos estas alertas, sucedió el hecho, ¿cómo poder apoyarlos, cómo poder abordar la situación? Sugiero allí sí que se vayan. Hay grupos de ayuda en donde estamos apoyando en forma gratuita. Se llama posvención. Estos grupos de apoyo a los padres y a las madres que han sufrido la pérdida, y no nada más los padres y las madres, estamos tratando de que se cree conciencia porque no se ha tomado mucho en cuenta la posvención en las escuelas, porque resulta que hay la muerte de un joven, un compañero, una compañera,
y no se hace la posvención, esto es la acción posterior al hecho suicida. Y ahí es una forma de acompañarles para que entiendan y comprendan y signifiquen qué fue lo que pasó. Y allí es, bueno, procesar el duelo, porque el duelo se procesa de manera diferente, procesar la pérdida, porque no es la muerte de un hijo o una hija por suicidio igual a por enfermedad o por accidente. Entonces, procesarla y sugiero siempre que se vaya a grupos de ayuda en donde estén viendo esta problemática y puedan entender y puedan comprender que ni su hijo o su hija en ese momento no encontró otra opción. Y intentamos que empiecen a encontrar un nuevo significado de su hijo y su hija en esta vida que van a empezar a vivir. Y para cerrar, ¿no?, este tema que mencionaba en un principio, ¿no?, de la culpa. Que la culpa, veces... bueno, los padres, las madres van a estar cargando con esta sensación de culpa, de decir, no detecté, no hice, no fui un buen padre, no fui una buena madre, no pude identificar a tiempo. Y justo allí en ese proceso siempre estamos hablando de la culpa, que enseñamos que el chico, la chica solamente encontró ese camino y disminuimos en lo posible la culpa y aceptamos las responsabilidades. ¿Qué habilidad de respuesta tenía yo? Porque a lo mejor mi habilidad de respuesta yo no tenía las habilidades de respuesta. Por eso decimos que el suicidio es un problema de salud mental y es un problema de salud público, porque tiene muchos componentes, muchas aristas, y una de ellas es la salud mental en general de la población. Bueno, doctora, y para finalizar ya precisamente en este tema de la salud mental, ¿qué cree usted que haga falta que se haga por parte ya sea de los gobiernos, de las instituciones públicas, o qué necesitaría más la sociedad para poder llegar a esta concientización de que la salud mental debe de ser pues una prioridad, ¿no? Ajá. Porque de ahí podría derivarse, pues, ahora sí que todo, ¿no? Una es identificar con claridad que los procesos de prevención siempre van a ser mejor que cualquier tipo de atención. El asunto no es de los gobiernos ni de los sistemas, es de todas y todos en general. Los gobiernos y los sistemas no son más que la respuesta de un proceso social. Y si en ese proceso social no exigimos que la salud mental sea una prioridad, se va a seguir dando. Todavía es muy común que se estigmatice esto, se identifique que esa persona está loca, está demente, porque acude a algún apoyo terapéutico para su salud mental. O también se cree falsamente de que solamente el uso de medicamentos va a resolver los problemas de salud mental. Si yo no tengo unos factores, insisto, protectores psicosociales, le llamamos, de la comunidad, de unas comunidades fuertes, de unas comunidades que estén también exigiendo sus derechos, porque es una verdad que si yo ahorita pido una consulta en salud mental, para mi salud mental, hay una disminución espantosa de necesidad y recursos para la atención. Son mínimos porque ya se está atendiendo, esto ya nos rebasó. Por lo tanto, tenemos que hacer los modelos de prevención. Y sin embargo, aún estamos exigiendo que nos den procesos de rehabilitación que son muy caros y muy específicos. Entonces hay que recordar que nuestro modelo de salud debería de empezar con la prevención. Y la prevención la podemos hacer así como lo estamos haciendo en este momento, hablando sobre el tema, exigiendo que en todas las partes se preste atención, diciendo, ¿qué puedo hacer yo?
¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué podemos hacer en mi entorno pequeño? Y entonces ahí decir, ahora sí, necesito esto. En unas escuelas estamos haciendo modelos de prevención y ya al final, ya puedo decir, detecto, tamizo, decimos tamizo, esto es, identifico quiénes son los casos, porque no hago toda una atención, sino a estos casos pequeños son a los que debo de atender. No es lo mismo dar una prevención a 1.500, 2.500 estudiantes y atender a 15, 17, 20, y entonces ahí ya podemos tener soluciones más precisas, más específicas. Sí ocupamos mayores recursos, no puedo negar. En salud mental, sí. En definitiva, es un problema que cada vez nos va a ir alcanzando. Y en salud mental es muchísimo, muchísimo la depresión, los trastornos de ansiedad que estamos viviendo, que se coadyuvan en el proceso del suicidio, que se conjugan en esto, los procesos de la neurodiversidad, los procesos de demencias en adultos mayores, por ejemplo, que están asociados. Entonces, cada etapa etaria, cada sección de la población va a tener ciertas características. Y desgraciadamente, bueno, a la salud mental no se le ha dado la atención. Y digo desgraciadamente porque también reconozco que, bueno, el sector salud dice, pues es que le doy al dengue o le doy a la salud mental, le doy al COVID o le doy la... Entiendo esa parte. Sin embargo, no podemos resolver solamente con procesos de rehabilitación. Tenemos que utilizar la prevención. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar? Solamente invitar a la población a que se sume este Día Internacional de la Prevención del Suicidio, para que todas y todos hablemos sobre esta problemática, hablemos sobre el suicidio, hablemos de qué podemos hacer, hablemos también y abrir nuestros niveles de escucha para que las personas que así lo necesiten puedan acudir a nosotras y a nosotros para decir, te necesito hoy. Muchas gracias.